Bien, tengo el privilegio de compartir el día de hoy con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar en nuestro lugar y pedirle al Padre que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu gran amor para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque tú sigues obrando en nosotros y sigues hablándonos a través de la alabanza, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque sigues revelándonos tu corazón, Señor, tu palabra. Te pedimos el día de hoy que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que podamos ser sanados, restaurados, confrontados, edificados a través de tu palabra, Dios, que el día de hoy podamos ser no solo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, que podamos aprender a amar lo que tú has escrito para nosotros en la Biblia, Señor, que podamos conocer una porción de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi tema de hoy se llama Creados por Él y para Él. ¿Cómo se llama el tema? Creados por Él y para Él. Bien, vamos a leer Romanos 11:36. Dice así: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dice, todas las cosas provienen de Él. ¿A quién se refiere? Al Señor. Vamos a leer Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, refiriéndose a Jesús, por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades, el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo se llama nuestro tema del día de hoy? Creados por Él y para Él. Muy bien, puntito a los que se acordaron. Bien, cuando estaba en el instituto bíblico, algo que afligía mucho a los estudiantes era como averiguar su propósito, su llamado, su destino, y como que esto es algo nato en los seres humanos, ¿no? Como que queremos saber por qué estamos aquí, para qué, por qué en la familia en la que nací, por qué en este país, por qué en este contexto socioeconómico, por qué con estas características. Queremos saber. Hay algo en nosotros que nos dice que hay una razón, hay un porqué, hay un para qué fuimos creados y el por qué estamos aquí. Y yo no sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta de ¿para qué habrá sido creado? ¿Y cuál habrá sido el propósito de mi vida, no? La misión de mi vida, la razón por la cual al Dios Todopoderoso se le ocurrió ponerme en esta temporada de la humanidad, en esta familia, en esta ciudad, en este contexto. ¿Por qué no? Entonces, este sentido de querer encontrar propósito es una necesidad básica en el ser humano. El sentido de propósito. Los seres humanos tenemos ciertas necesidades básicas como el sentirte parte de una comunidad, el sentido de pertenencia, la necesidad de identidad, pero esto de el sentido de un propósito, del por qué, para qué estoy aquí, también es parte de nosotros. Y la palabra de Dios nos habla claramente de cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra razón de ser y de estar. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos acercamos a la palabra de Dios si no lo conocemos, ¿cierto? Hay propósitos generales que están para cada uno de los creyentes en Cristo y que están para cada uno de los seres humanos, y hay propósitos específicos. Pero uno de los propósitos generales por el cual fuimos creados, lo acabamos de leer en Colosenses 1:16, fuimos creados por Él y para estar con Él. ¿Ok? Cuando Dios creó al hombre en Génesis, podemos encontrar que puso a Adán en un jardín, y el propósito de que Adán estuviera ahí conviviendo con las criaturas y poniéndoles nombre, dice la Biblia que el Señor lo mandó a ponerle nombre a cada criatura, que estuviera
como en este contacto con el jardín del Edén, era porque Dios estaba ahí con él y caminaba con él y platicaba con el Señor. Y entonces el propósito de ese Edén, que la palabra Edén significa lugar de delicias, ese lugar que era disfrutable, que era agradable, era un lugar donde Dios Padre y Adán Hijo podían convivir, podían relacionarse, podían platicar, podían caminar, podían pasar tiempos juntos. Esto se pierde a raíz del pecado del hombre. Y el plan y el propósito del Señor de estar con nosotros, porque nuestro diseño es para estar con Él, empieza a gestar ciertos planes el Señor. Escoge a un hombre y dice, de este hombre yo me voy a crear una nación, su descendencia va a ser mi pueblo y yo voy a estar con ellos, yo voy a ser su Dios, ellos van a ser míos, voy a habitar en medio de ellos y después todas las naciones de la tierra van a ver que hay un Dios y todas las naciones van a venir a mí. El plan de salvación de Dios siempre incluyó a toda la humanidad, ¿no? Cuando nosotros nos hablan acerca del Antiguo Testamento, pareciera que los planes de Dios eran solo para el pueblo de Israel. Pero si nosotros leemos la palabra, cuando hay promesas, cuando el Señor habla acerca de estar con el pueblo de Israel, dice, para que las naciones de alrededor vean y vengan. Para que las naciones de alrededor digan, verdaderamente hay un Dios en Israel, y entonces vengan y se conviertan a ese Dios. ¿Ok? Conocemos la historia, los seres humanos somos necios, somos malos por naturaleza, ¿cierto? Entonces, a través de la historia en la Biblia encontramos muchos intentos de Dios de estar con nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios manda a Moisés que construya un tabernáculo, que era como una casa de campaña gigante, y le dice, yo voy a habitar en medio de ustedes, porque Dios quería estar con nosotros, somos suyos, somos sus hijos, Él nos ama, Él nos anhela platicar con nosotros, pasar tiempo con nosotros. Él quiere eso de nosotros. Él no busca robots que lo obedezcan, de sí, Señor, lo que tú digas, a la orden. No, Él quiere una relación con nosotros, que podamos contarle nuestras aflicciones, que podamos tener comunión con Él y que podamos caminar de acuerdo al diseño que Él nos dio, porque fuimos creados por Él y para Él. Exactamente. Entonces, mientras el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, Dios dijo, yo voy a estar en medio de ellos, ahí en esa carpita, ahí va a estar mi presencia, yo voy a estar en medio de ellos. Y alrededor de toda la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, encontramos estas frases que Dios mismo dice, yo voy a estar con ellos, yo voy a ser su Padre, yo voy a ser su Dios, voy a habitar en medio de ellos. O sea, el Señor no decía, yo los voy a visitar de vez en cuando, yo voy a escoger de vez en cuando a uno que le dé una palabra de mi parte, voy a enviar un mensajero cada 20 años. No, el deseo del corazón de Dios era, voy a estar con ellos, a habitar en ellos. Entonces, todo el modelo del tabernáculo, esa era la misión, el poder estar en medio de nosotros. Después el Señor permitió que Salomón, el rey Salomón, construyera un templo que iba a ser su habitación, su casa, y Dios dijo, ahí va a habitar mi presencia, ahí yo quiero estar, una casa física, ¿no? Donde la gente pudiera venir a Él, pero los humanos cometemos errores, tomamos malas decisiones, dejamos de lado al Señor desde el principio de la historia hasta el día de hoy. Y ese plan de Dios de que las naciones vinieran a su casa y pudieran estar con Él y pudieran adorarlo y pudieran conocerlo, debido a nuestra terquedad,
a nuestra necedad, tampoco funciona. Entonces el Señor envía a Cristo a la tierra, a su propio Hijo, el Verbo hecho carne, lo envía a nosotros. Y una vez más es revelado este anhelo del corazón de Dios de estar con nosotros. En Marcos 3, del 13 al 14, encontramos ese relato cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos y los escoge con una misión específica. Dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Entonces Jesús viene a la tierra como hombre, no solo como un super mega Dios, sino como un humano que conoce nuestras necesidades, con un cuerpo humano que tenía tentaciones, que se enfermaba, que se cansaba, que sentía hambre, un cuerpo donde el Señor podía entender ahora en carne propia nuestra humanidad, ¿ok? Entonces viene Jesús y él tiene que escoger a 12 seguidores, a 12 discípulos, y los llama. Y una vez más es revelado el por qué Dios crea todos estos planes. Dice, ellos lo acompañarían. En la versión Reina Valera dice que Jesús los escogió para estar con él. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros, que podamos estar con él. Y Dios ha permitido a lo largo de la historia que se levanten misioneros, pastores, iglesias, ministerios, para que su nombre sea predicado, para que las personas conozcan acerca de Jesucristo y vengan a arrepentimiento y vengan a salvación, pero con el único propósito de que nosotros podamos estar con Él. Yo he puesto este ejemplo en algunas otras ocasiones. Yo tengo un teléfono celular que tiene muchas funciones, ¿no? Actualmente tener un celular en tu mano es tener acceso a toda la información del mundo si ese teléfono tiene conexión a internet. Yo puedo buscar aquí en Google Maps las coordenadas de un lugar y vía satélite puedo ver una imagen muy reciente de ese lugar. Tenemos el mundo al alcance de un clic, ¿cierto? En este teléfono. Contiene información, contiene fotos, puedo hacer llamadas, puedo conectarme a internet, puedo mandar mensajes, puedo escuchar música. Tiene muchísimas funciones. Y este teléfono específicamente tiene 2 años que yo lo tengo. ¿Ok? Yo no ocupo en un 100% las funciones que tiene este teléfono. O sea, hay muchísimas cosas que este teléfono puede hacer que yo no lo ocupo. Trae preinstalada una inteligencia artificial, trae preinstalado un asistente que si yo le digo, bueno, me va a oír, yo le digo, hey Bixby, llama a tal contacto, ¿no? Ya se activó. Entonces, ese asistente va a llamar. Ok, entonces yo no le puedo dar todo el uso a explotar el 100% de su potencial, y estoy segura que hay funciones de este teléfono que ni yo conozco porque no leí el manual de usuario. Nadie lee esas cosas, nadie lee ese manualito que yo no lo leí, no sé cómo se llaman sus piezas. Tiene una plumita que nunca ocupo. Esta cosa nunca la ocupo, no la necesito, pero pues la tiene, ¿no? Entonces, si yo me acerco con el fabricante de este teléfono y le digo, yo lo ocupo para llamar, para mandar mensajes, para escuchar música, para tomar fotos,
y para escribir una que otra nota y hacer búsquedas en internet. Esa persona se va a volver loca. Va a decir, ese teléfono no fue desarrollado para que esos simples usos que tú le estás dando les des. Pero yo no las conozco porque yo no fui el que fabricó ni creó este teléfono. Si yo lo llevo con la persona que lo diseñó, esa persona puede explotar en un 100% el potencial de este dispositivo. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos creó y puso en nosotros características específicas, talentos, dones, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de retener información. Ningún animal, ninguna otra criatura del Señor tiene la misma capacidad visual que nosotros tenemos, como de poder captar una imagen tal cual es. No compartimos ADN con absolutamente nada ni nadie. Pues imagínate cuántas personas han vivido desde el inicio de la humanidad hasta todas las personas que están naciendo el día de hoy. Y ni una sola de esas personas comparte tu ADN. Ni una sola de esas personas comparte tus huellas dactilares. Ni una sola de esas personas tiene el mismo iris, la pupila, igual a ti. Es increíble el diseño tan perfecto que Dios nos dio. Y entonces, cuando nosotros entendemos que provenimos de Él y que hay una necesidad en nosotros de estar con Él, todo lo que Él soñó para nosotros, todo lo que Él destinó para nosotros puede ser posible y lo podemos alcanzar, porque estamos llevando la creación al fabricante y el fabricante dice, no, esta persona no fue diseñada para ser un adicto, esta persona no fue diseñada para ser un ratero, esta persona no fue diseñada para estar en pecado sexual, esta persona fue diseñada para estar conmigo, para darme honra, para darme gloria, para tener una vida abundante, para tener una vida plena, para tener una familia, para ser bendecido. Y entonces ese potencial que está contenido en nosotros puede alcanzarse. Los discípulos, antes de que Jesús, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y para quien fueron creadas todas las cosas, estaban haciendo algo muy diferente. Pedro y su hermano estaban pescando, ¿no? Los hijos de Zebedeo también eran pescadores. ¿Marcos era el recolector de impuestos? Sí, ¿verdad? No, Mateo era el recolector de impuestos. Judas era un celote, era como un guerrillero. Los celotes eran como un grupo político, pero esos siempre andaban con un cuchillo y les gustaba como el alboroto y andarse rebelando contra el gobierno. Entonces, los discípulos estaban haciendo estas cosas sin Jesús. Sin Jesús. Si Jesús no hubiera irrumpido en la historia de estas personas, nosotros no tendríamos ni idea que por ahí del primer siglo, en el lejano país de Israel, hubo una vez un hombre que se llamaba Pedro y que era pescador. Su vida hubiera pasado desapercibida para nosotros. Jamás nos hubiéramos enterado si Jesús no hubiera llegado a la historia de estos hombres y si ellos no hubieran decidido quedarse con él. En Juan 6, por ahí del versículo 50 al 60 y algo, Jesús les está explicando algo a la gente que lo seguía. Él tenía más discípulos aparte de los 12. Había 12 que eran más cercanos a él, pero tenía muchos más. Entonces Jesús les está explicando ciertos misterios de que Él es el pan de vida y les está hablando
acerca de los planes del Señor para él, que él va a ofrecer su vida por el mundo. Y entonces los que estaban con él le dijeron, esto que tú nos estás diciendo es muy difícil de entender. No comprendemos lo que tú nos estás diciendo. Y dice la Biblia que ese día muchos de sus discípulos, aparte de los 12, recuerden, los 12 eran los cercanos, pero tenía muchos otros discípulos, se fueron, lo abandonaron, dijeron, esto es muy difícil, no te entendemos, no sabemos qué estamos haciendo aquí. Adiós, Jesús, vamos a regresar en lo que nosotros estábamos porque esto está muy complicado. Y entonces Jesús les pregunta a sus 12 en el 68, por ahí. Le pregunta a sus 12 y les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y entonces Pedro le dice al Señor, ¿a quién iríamos, Dios? ¿A quién? Solo tú tienes palabra que dan vida eterna. ¿A quién iremos? Si no es a Él, no hay opción B, opción C, que nos garantice el éxito. Porque podemos decir, ¿a quién iremos? Bueno, tengo a mis amigos de ahí del barrio, puedo ir con ellos, son buena onda conmigo, si me hace falta trabajo me pueden conseguir por ahí una chambita, algo, ¿no? Pero ahí no está el propósito de Dios para tu vida, ahí no está la vida eterna, ahí no está lo que Dios diseñó para ti. Puedes decir, bueno, puedo ir con mi pareja, ¿no? Que no es que sea malo, pero lo que tu pareja puede proveer en ti no suple la necesidad que tenemos del Señor. En ¿a quién iremos? Hemos ido a los vicios, hemos ido a los malos hábitos, hemos ido al pecado, en busca de algo que llene, que dé un sentido de pertenencia, que dé un sentido de propósito, que me haga sentir bien, pero nada de eso lo podemos encontrar fuera del Señor. Pedro lo entendía perfectamente cuando Jesús les dijo, ustedes también se van a ir. Y Pedro dijo, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A quién iríamos? ¿Por qué nos iríamos si tú eres quien tiene palabras de vida eterna? ¿Por qué iríamos a otro lado? Si contigo estamos cumpliendo el por qué fuimos creados, el por qué fuimos llamados. Y en ese entonces no era como que los discípulos hicieran gran cosa, ¿eh? Iban con Jesús a fiestas, comían con Él, lo escuchaban predicar. O sea, ellos estaban con Él. Su trabajo, su tiempo, su tarea principal en ese tiempo era estar con Él. Pasar tiempo con Él, escucharlo, observarlo, hacerle preguntas, conocerlo. Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre y ellos estaban recibiendo toda esta información acerca de quién es Dios, acerca de su propósito y Pedro lo entendió a tal manera que dijo, tengo la oportunidad de irme, pero no lo voy a hacer. ¿A quién más iría? ¿Dónde podría encontrar esto? Creados por Él y para Él. No hay otra cosa. La razón por la cual la roca existe no es para rehabilitar personas y que dejen de tomar y que dejen de drogarse y que dejen de consumir. Es parte de nuestro trabajo, pero la tarea es que las personas puedan conocer a Dios, puedan entender que fueron creados por Él y para Él y quieran estar con Él y puedan estar con Él. Y 6 meses aquí son 6 meses que tú puedes aprovechar para estar con el Señor, para empaparte de Él, para conocerlo, para que digas, Jesús, vamos al comedor a comer a las 3 de la tarde. Y voy con Jesús a comer a las 3 de la tarde, porque Jesús habita aquí, su presencia habita aquí. Su palabra está constantemente siendo predicada, que cada mañana tienen un devocional, que por lo menos reciben un versículo en la mañana,
y algo acerca de la palabra de Dios y estamos con Él, cumpliendo ese propósito, ese diseño en nosotros. Entonces, Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú puedes proveernos de lo que necesitamos, si solo tú puedes darme paz, si solo tú puedes darme gozo, si solo tú tienes el poder de cambiar mi vida, si solo tú tienes el poder de restaurar mi familia, si solo tú puedes darme una esperanza de vida cuando el mundo, cuando la ciencia, cuando la medicina, cuando incluso los que se llamaban mis amigos ya se dieron por vencidos conmigo y dijeron, este cuate ya se acabó, hasta aquí llegó, ya no hay más para él, ya no va a cambiar jamás. Cuando todo el mundo ya dijo, enfermedad crónica degenerativa y mortal, vas a ir empeorando, no te vas a curar, vas a ir empeorando y al final te vas a morir de esto. Cuando la ciencia lo dijo, tú eres el único que puede darme esperanza, eres el único que me puede sanar, eres el único que me puede libertar, eres el único que puede romper este estigma, que puede renovar mi mente, mi corazón, mis emociones, eres el único que lo puede hacer. ¿A quién más irías si no a ti? La ciencia no te va a ayudar. Nunca va a existir un medicamento que digan, una sola pastilla y jamás en tu vida vas a tener necesidad de consumir. No, la ciencia no está buscando eso. Al contrario, cada día existen nuevas drogas que son más adictivas, más destructivas. ¿Cierto? Aquí nos sorprende muchísimo cuando, sin ofender obviamente, no, sin querer señalar a nadie, pero cuando llegan chicos a un segundo, a un tercero, a un cuarto proceso y acordarnos de cómo fue su primer proceso y ver que mucha capacidad mental ya no está. El recordar, híjole, cuando llegó bien jovencito aquí a los 16, 17 años, no estaba así. El decir, hace 3 meses que se fue, no estaba así. Es muy feo para nosotros verlo, es doloroso. Y el único que puede ayudarnos y que incluso puede obrar un milagro físico en el cerebro que ya fue dañado es Cristo. Es nuestro Dios. ¿Por qué iríamos a buscar otras cosas? ¿Por qué iríamos a buscar a otras personas? ¿Por qué iríamos a buscar otro estilo de vida cuando en Él está todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos y todo lo que podemos alcanzar a soñar, lo podemos obtener a través de Él? Si tú has soñado con una familia restaurada, Él lo puede hacer. Si tú has soñado con estudiar una carrera, Él te puede ayudar. Si tú has soñado con encontrar a una persona con quien tener un matrimonio y tener hijos y tener una familia sana, a través de Él lo puedes hacer. Solo a través de Él. Entonces, ¿por qué iríamos a algo más o a alguien más? Y como les decía al principio de la prédica, el plan de Dios siempre ha sido esto. Estar con nosotros, ese siempre ha sido el deseo de su corazón. Siempre ha sido así. Vamos a leer Juan 17:23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Este es Jesús orando al Padre la noche antes de ser entregado y ser sacrificado. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es que esto es tan hermoso. Es decir, Jesús fue perfecto, nunca pecó, cumplió la voluntad de Dios desde el día de su nacimiento hasta el último día de su vida. Él cumplió todo lo que Dios había escrito para él, se rindió a la voluntad de Dios, aprendió obediencia, se humilló a sí mismo, se entregó, murió por nosotros,
se presentó delante del Padre como nuestro sacerdote. Él lo cumplió todo. Es perfecto. Y uno puede decir, pues con razón Dios lo ama, y con razón Jesús puede decir, Dios me ama, pues ha hecho todo lo correcto y todo lo perfecto. Y luego yo me veo en comparación a Jesús y digo, ay Dios, tan imperfecta, tan pecadora, tan olvidadiza de lo bueno que eres para mí. Y Jesús dice, el Padre te ama tanto como me ama. Y Dios dice, yo te amo tanto como amo a Jesús. Porque todos los méritos que yo pueda hacer no se compara al gran mérito que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Porque Jesús ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer para que nosotros tuviéramos acceso al Padre y acceso a todas estas bendiciones de las que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, el deseo del corazón de Dios es ese, estar con nosotros. Él no quiere ni tu obediencia. Lo único que quiere es que tú digas, yo quiero estar contigo, Dios. Y por consecuencia de esa convivencia con nuestro Dios, viene la obediencia, viene el convertirnos en adoradores, viene el deseo a querernos parecer a Él, viene la sanidad, viene la restauración, viene la renovación de la mente, el recuperar la lucidez, viene en consecuencia de cumplir esto, de estar con Él, pasar tiempo con Él, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, a través de los hermanos en la fe. Todo esto viene como consecuencia de tomar la decisión de seguirlo, de estar con Él. Cuando Jesús murió, los discípulos perdieron a la persona que más amaban. Tenían 3 años caminando con Él, lo veían todos los días, se habían acostumbrado a despertar y ver a Jesús e irse a dormir, a comer con Él. Se habían acostumbrado a su voz, a sus pláticas, a su acento, a sus ademanes, a verlo. Y entonces ellos perdieron a su maestro, perdieron a su amigo, perdieron a esta persona que amaban. Pero había una esperanza en ellos, porque Jesús había dicho, yo voy a morir, voy a ir al Padre, voy a ir a preparar un lugar para ustedes, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar a otro, en unas versiones dice abogado, en otras dice consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Está en Juan 14, porque Marquito anda buscando Juan 14, creo que es el 15, entre el 15 y el 18. Y Jesús dice, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y saben, en esta promesa, ¿qué es lo que encontramos revelado otra vez en la promesa del Espíritu Santo? El deseo del corazón de Dios de estar con nosotros. Dios dijo, primero en el Edén, no funcionó. Después la casa de campaña en el desierto, no funcionó. El templo de Salomón no funcionó. Bueno, antes creo que fue el de Zorobabel, o no, fue después el templo de Zorobabel, no funcionó. No funcionó. Ese deseo de estar en contacto con nosotros, de Dios, porque la gente no venía a Él. También estaba el factor distancia y todo lo que significaba el poder asistir a estos lugares de reunión con el Padre. Y cuando Jesús nos da la promesa del Espíritu Santo, dice, va a estar con ustedes para siempre. Una vez más el deseo del corazón de Dios ahí revelado. Dios dice, ok, no funcionó el templo, no funcionó la carpa de reunión, no funcionó el Edén. Ahora ya no voy a ir a vivir en medio de ellos ya no tienen que venir. Ahora yo voy a venir a vivir en ellos, dentro de nosotros. Su Espíritu Santo, la sustancia de Dios, la persona de Dios habitando en nosotros. Cuando Jesús parte, después de que resucitó y estuvo con sus discípulos varios días dándoles instrucciones, y Él fue tomado y les da lo que conocemos, la gran comisión, en Mateo 28. Jesús les da la promesa, yo estoy con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces nosotros solo tenemos que, como Jesús está aquí, nosotros solo tenemos que dar ese pasito de, voy a caminar contigo, Jesús. Voy a estar contigo. Voy a cumplir esa pequeña parte de mi diseño de todo lo que pusiste en mí. Solo me voy a enfocar en eso. Estar contigo. Todos los días. Todos los días. Y dice la palabra de Dios. Tú buscas el reino de Dios, su justicia, por añadidura, todo lo demás. Tú buscas al Señor, tú buscas su presencia y por añadidura, tu sanidad. Tú buscas al Señor, tú buscas a Jesús, buscas estar con Él y por añadidura tu libertad del problema de adicción. Tú buscas a Cristo y por añadidura la restauración de tu familia, la sanidad. Fuimos creados por Él y para Él. Y a nosotros nos toca decidir si queremos o no, porque también es muy respetable. Es decir, qué bueno, Dios, que tú me puedas dar todo lo que necesitas, yo no quiero. Que es algo tan tonto, ¿no? Es decir, o sea, la solución a todo lo que te está pasando está ahí en Cristo. Y no tienes que hacer nada porque Él ya lo hizo todo, ya pagó por todo, ya pagó por tu vida, por tu salvación, por tu restauración, por tu sanidad, por tu familia, por tus hijos y los hijos de tus hijos. Él ya pagó por todo. Y solo nos toca decir, Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Porque entiendo que fui creado por ti y para